Bienvenidos y bienvenidas al blog Repsol. En Repsol Motor Lab vamos a conocer qué partes tiene nuestra moto, cómo funcionan y para qué sirven. Y siempre que sea posible, compararemos con piezas y motos de alta competición. En este vídeo os enseñaré qué es un carburador, cómo funciona y cómo mantenerlo en un estado óptimo. Además, os daré algún truquillo y algún consejo del mundo de la competición que seguro que os hace la vida mucho más fácil. ¿Preparados para entrar en el mundo de los carburadores? ¡Comencemos! En primer lugar, vamos a ver qué es un carburador y cómo funciona. Después os voy a contar qué tipos de carburadores tenemos, cuáles son sus partes, de qué están hechas y la historia y la evolución de este sistema. Y después de todo esto, os voy a enseñar cómo se desmonta un carburador y cómo se limpia para mantenerlo siempre en un estado óptimo. Si tenéis alguna duda en concreto, aquí debajo en la descripción del vídeo encontraréis el minutaje para poder ir directamente a cada sección del vídeo. Un carburador es una herramienta compleja y delicada, pero sobre todo vital para el funcionamiento de nuestra motocicleta, ya que es el que va a dar al motor la mezcla de aire y gasolina que necesita para funcionar. Y ahora os preguntaréis qué partes forman un carburador. La campana. La campana es el elemento del carburador que regula el paso de aire. Puede estar accionado bien directamente por el cable o por un sistema de presión, como veremos más adelante. La aguja. La aguja se desplaza junto con la campana y es el elemento encargado de regular el paso de gasolina desde la parte inferior del carburador en la cuba hasta el conducto principal. El tornillo del ralentí se encarga de regular la apertura de la campana cuando no estamos accionando el acelerador, permitiendo un pequeño paso de aire para que nuestra moto no se pare cuando está en reposo. El flotador es el encargado de mantener siempre el mismo nivel de gasolina dentro de la cuba. La válvula de cierre abre y cierra el paso de la gasolina desde el exterior al interior de la cuba. Los chiclés. Los chiclés son unos pasos calibrados que nos permiten regular la cantidad de gasolina que va a formar parte de la mezcla. Circuito de baja. El circuito de baja son los conductos que se encargan de suministrar el carburante cuando la moto está al ralentí. Además, tienen la función secundaria de colaborar en la alimentación durante todo el recorrido del acelerador. Circuito de alta. El circuito de alta es el encargado de suministrar el combustible durante todo el recorrido del acelerador. Antes de ver cómo funciona un carburador, recordemos que es el elemento principal del sistema de alimentación de la moto y que para que funcione necesitamos aire, el cual cogemos del exterior y filtramos para que no entren impurezas ni al carburador ni al motor, y combustible, el cual al ser líquido tenemos que almacenar en un depósito, y ya veréis que esto en MotoGP tiene truquillo. El efecto Venturi nos dice que cuando un fluido pasa por un conducto, si éste se estrecha, la presión del fluido disminuirá y su velocidad aumentará. Esto es aprovechado completamente por el carburador. Mientras que no accionemos el acelerador, la campana se encontrará abajo, pero dejará pasar una pequeña cantidad de aire para que el motor se mantenga al ralentí. Cuando accionamos el acelerador, el cable tira de la campana y de la aguja haciendo que suban. Cuando el combustible llega al conducto principal, entra en contacto con el aire, pulverizándose y consiguiendo esa mezcla que necesitamos para hacer que nuestro motor funcione. Estos carburadores que tengo aquí no son iguales, eso es porque el desplazamiento de la campana se realiza de forma diferente. Este es un carburador de tiro directo, se llama así porque cuando tú aceleras es un cable al que tira directamente de la campana. Y este es un carburador de tiro indirecto, en el que cuando tú aceleras no mueves directamente la campana, sino que mueves una mariposa que es una compuerta que regula la depresión del motor. Esta depresión mueve una membrana haciendo que se desplace la campana. Solemos preguntarnos si hay mucha diferencia entre un carburador de una moto de calle o el de una moto de competición. Al final realmente tampoco hay tanta, porque el principio de funcionamiento y los componentes son más o menos los mismos en todos. En la competición lo que se busca es la perfección y eso muchas veces está muy cerca del límite. Por eso, para conseguir llegar a esa perfección necesitamos ciertos materiales o ciertos acabados que nos den unas características muy interesantes, como podría ser la ligereza que nos da el magnesio o la resistencia de ciertos recubrimientos a los materiales. La principal ventaja de un carburador es su naturaleza mecánica. Gracias a esto, con unos pocos conocimientos y con mucho cuidado, podemos aventurarnos a realizar su mantenimiento o incluso llegar a experimentar con sus reglajes. Los reglajes del carburador son una configuración fija, lo cual choca bastante con que las condiciones en las que trabaja la moto sean siempre variables. La temperatura, la humedad, la presión atmosférica son elementos que afectan directamente al rendimiento. Para que esto se solucione, lo ideal sería operar en el carburador directamente cambiando los reglajes. Pero no siempre podemos hacer esto, lo cual es su principal desventaja. Si comparamos el sistema de carburación de una moto con el de un coche, realmente veremos que tampoco hay mucha diferencia, ya que el sistema es básicamente el mismo. Podemos ver que a lo mejor el tamaño en un coche es más grande debido a la exigencia del motor, que también es de mayor tamaño, o su disposición para ajustarlo dentro de un capó. La mayor diferencia sería que en el coche generalmente siempre se usa un sistema de mariposa, cuando en una moto hemos visto que puede llevar este sistema o también uno de tiro directo. En cierto punto de la historia aparece la inyección electrónica, que es un sistema que sí consigue adaptarse a las condiciones cambiantes del medio, cosa que no podía hacer la carburación. Teniendo esto en cuenta y que además consigue una mayor eficiencia y adaptarse mejor a la nueva normativa ambiental, es lógico pensar que las marcas estén apostando por este sistema, dejando poco a poco de lado a la carburación.
El carburador es un elemento que ha estado presente desde el origen de las competiciones de motos. No fue hasta el 2002, con el salto de las 500 de 2 tiempos a las MotoGP de 4 tiempos, cuando las fábricas vieron que la inyección era una alternativa muy interesante para ellos. Esto les permitía a las marcas gestionar mucho mejor la carrera con los mapas de motor. Además, recordemos que este sistema se adapta a las condiciones cambiantes de la pista, con lo cual era mucho mejor que la carburación, que tenía que ser fija desde el inicio de la carrera hasta el final. Normalmente, un carburador no suele tener averías mecánicas, ya que no se somete a tanto esfuerzo como otros elementos de la moto. Generalmente, cuando empieza a funcionar mal, suele ser por obstrucción, ya sea por residuos o por humedad, lo cual se soluciona con un correcto mantenimiento. El mantenimiento del carburador es una operación sencilla, pero hay que realizarla de forma minuciosa. Básicamente consiste en su limpieza. Ahora que sabemos lo que es un carburador, qué partes tiene y cómo funciona, os animo a que os quedéis y así os puedo enseñar cómo desmontarlo y realizar su correcto mantenimiento. Antes de empezar a desmontar, tenemos que sacar el carburador, y es muy importante tapar el conducto de admisión, ya que si no, podría entrar algo dentro del motor que nos lo estropearía más adelante. La cuba todavía tendrá gasolina, así que no tendremos que inclinar el carburador o se caerá. Tras esto, quitaremos la tapa superior para poder sacar el cable, la campana y la aguja. Después, separaremos todo y lo dejaremos bien ordenado en una bandeja. Es el turno de los chicles. Tendremos que hacerlo con mucho cuidado, fijándonos en cuáles son cada uno y dónde van montados. Si tenéis problemas con esto, podéis hacer una foto, así luego, a la hora de montarlo, nos quitaremos muchos problemas. También es muy importante utilizar la herramienta adecuada, ya que si no, podríamos dañarlos y luego funcionarían mal. Para poder sacar el flotador y la válvula de cierre, tenemos que quitar el pasador. Quizás esto al principio tiene un poco de truquillo, pero os digo que es muy fácil. Antes de quitar el tornillo de aire, hay que contar las vueltas que le faltan hasta que apriete, ya que luego, cuando lo montemos, lo tenemos que dejar en la misma posición. Para limpiar, tenemos que separar todas las piezas y retirar las juntas de goma, ya que podrían estropearse. Primero, aplicaremos el producto y limpiaremos con una brocha para quitar la suciedad. Y después pasaremos un papel para secar y quitar los posibles restos que queden. A la hora de montar, engrasaremos las juntas para que no se sequen y sigan siendo estancas. Para limpiar la aguja hay que quitarle el clip y es muy importante que nos fijemos en cuál era su posición, ya que a la hora de montarlo lo tenemos que poner igual. La campana la limpiaremos por fuera y por dentro, que no quede nada sucio. Los chiclés, como todos los conductos del carburador, hay que limpiarlos en sentido contrario al de circulación. Primero daremos el limpiador y después lo soplaremos. Y no nos olvidemos del carburador en sí, limpiando todos los recovecos y los restos que puedan quedar pegados. Tras esto lo soplaremos, siempre en sentido contrario, y pasaremos papel. Es muy importante que seamos ordenados y metódicos, ya que el montaje lo haremos en orden inverso y no queremos ver que nos hemos dejado algo cuando todo esté montado. Espero que este vídeo os haya sido útil y hayáis aprendido mucho. En la descripción os dejamos enlaces que seguro que os son de mucho interés. También, más abajo en los comentarios, puedes dejar tus dudas o curiosidades, quizás alguna sea resuelta en un próximo vídeo. Si te gustan las motos, pásate por nuestra web, boxrepsol.com. Allí encontrarás artículos de lo más interesantes sobre mecánica y competición. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales y en los circuitos de todo el mundo. Recuerda suscribirte a nuestro canal y si te ha gustado el vídeo, danos un like. Muchas gracias por ver el vídeo y hasta el próximo episodio de Repsol Motor Lab. ¡Dale gas!